Estaban completamente mudos y casi dispuestos a huir, cuando les dije en inglés: «Señores», les dije, «no os sorprendáis por mi aspecto. Tal vez tenéis un amigo más cerca de lo que suponéis». «Debéis ser un enviado del cielo», dijo uno de ellos con gravedad, quitándose el sombrero, «pues nuestra situación es humanamente insalvable». «Toda ayuda viene del cielo, señor», le dije, «pero ¿querríais indicarle a un extraño la manera de ayudaros? Me parecéis muy desdichados. Os he visto desembarcar y he visto a uno de ellos levantar su sable para mataros». El pobre hombre temblaba con el rostro bañado en lágrimas y mirándome atónito respondió: «¿Estoy hablando con un dios o con un hombre? En verdad, ¿sois un hombre o un ángel?» «No temáis por eso, señor. Si Dios hubiese enviado a un ángel para ayudaros, habría venido mejor vestido y armado de otra manera. Os ruego que os tranquilicéis. Soy un hombre inglés y estoy dispuesto a ayudaros. Ya podéis verlo. Solo tengo un criado, pero tenemos armas y municiones. Pero decidme francamente, ¿podemos serviros? ¿Cuál es vuestra situación?» «Nuestra situación, señor, es demasiado complicada para contárosla cuando nuestros asesinos están tan cerca, pero, en pocas palabras, os diré que yo era el comandante de ese barco y mis hombres se amotinaron contra mí. Han estado a punto de matarme y, finalmente, me han traído a este lugar desierto con mis 2 hombres. Uno es mi segundo de a bordo y el otro un pasajero. Esperan dejarnos morir en este lugar que creen deshabitado y aún no sabemos qué pensar». «¿Dónde están esos animales, vuestros enemigos?», le pregunté. «¿Sabéis hacia dónde han ido?» «Están allí, señor», me respondió señalando un grupo de árboles. «Mi corazón tiembla de miedo de que nos hayan visto y escuchado hablar. Si es así, seguramente nos matarán». «¿Tienen armas de fuego?», le pregunté. «Solo 2 mosquetes y uno de ellos está en la chalupa», respondió. «Pues bien», dije, «entonces yo me encargo del resto. Como están dormidos, será fácil matarlos, aunque ¿no sería mejor hacerlos prisioneros?». Me dijo que entre ellos había 2 locos villanos con quienes no sería prudente tener misericordia alguna, pero, tomando ciertas medidas, los demás volverían a sus deberes. Le pedí que me mostrara quiénes eran. Me dijo que no podía hacerlo a esa distancia, pero que obedecería todas mis órdenes. «Muy bien», le dije, «retirémonos de su vista para evitar que nos oigan, por lo menos hasta que despierten y hayamos decidido qué hacer». Gustosamente me siguieron hasta un lugar donde los árboles nos ocultaban. «Mirad, señor», le dije, «si yo me arriesgo para salvaros a todos, ¿estáis dispuestos a cumplir 2 condiciones?» Se anticipó a mis palabras y me dijo que tanto él como su nave, si la recuperábamos, se pondrían incondicionalmente bajo mi mando y mis órdenes. Si no podíamos recuperar la nave, viviría y moriría a mi lado en cualquier parte del mundo donde quisiera llevarlo. Los otros 2 hombres dijeron lo mismo. «Bien», dije, «mis condiciones son 2. En primer lugar, mientras permanezcáis en esta isla, no pretenderéis tener ninguna autoridad. Si os doy armas en algún momento, me las devolveréis cuando yo os las pida. No haréis perjuicio contra mí ni contra ninguna de mis pertenencias y estaréis sometidos a mis órdenes. En segundo lugar, si se puede recuperar el navío, nos llevaréis sin costo a mí y a mi siervo a Inglaterra». Me dio todas las garantías que la imaginación y la buena fe humanas pudieran imaginar, tanto de cumplir con mis razonables exigencias como de quedar en deuda conmigo por el resto de su vida. «Bien», dije, «aquí tenéis 3 mosquetes con pólvora y balas. Ahora decidme, ¿qué os parece que debemos hacer?». Me dio todas las muestras de agradecimiento que pudo y se ofreció a seguir todas mis instrucciones. Le dije que, en cualquier caso, era una operación arriesgada, pero lo mejor que podíamos hacer era abrir fuego sobre ellos mientras dormían y, si alguno sobrevivía a nuestra primera descarga y se rendía, lo perdonaríamos. Atacaríamos confiando en que la providencia divina nos guiaría. Me contestó con mucha humildad que, de ser posible, prefería no matar a nadie, pero si aquellos 2 villanos incorregibles, que habían sido los autores del motín, lograban escapar, estaríamos perdidos, pues regresarían al barco y traerían al resto de la tripulación. «Bien», dije, «entonces la necesidad confirma mi consejo, ya que es la única forma de salvarnos». Pero notando que el hombre se mostraba receloso ante un derramamiento de sangre, le dije que fuese con sus compañeros y actuase como mejor le pareciese. En medio de esta conversación, advertimos que algunos comenzaban a despertar y vimos que 2 de ellos se habían puesto en pie de un salto. Le pregunté si eran los hombres que, según me había dicho, habían organizado el motín y me dijo que no. «Entonces dejadlos escapar», le dije, «pues parece que la providencia los ha despertado a propósito para que se salven. Ahora bien, si los demás escapan, será por vuestra culpa». Animado por esto, agarró el mosquete que le había dado y, con una pistola en el cinturón, avanzó con sus 2 compañeros, cada uno de los cuales llevaba un arma en la mano. Los 2 hombres que iban delante hicieron algún ruido y uno de los marineros se volvió. Viéndolos acercarse, comenzó a gritarles a los demás, pero ya era demasiado tarde.
pues tan pronto comenzó a gritar, abrieron fuego. Me refiero a los dos hombres, pues el capitán, prudentemente, reservaba su carga. Apuntaron con tanta precisión a los hombres que conocían, que uno de ellos cayó muerto en el acto y el otro quedó gravemente herido. Este intentó incorporarse y empezó a gritar, llamando a los otros para que viniesen a socorrerlo. Pero el capitán se le acercó y le dijo que era muy tarde para pedir auxilio y que más le convenía pedirle perdón a Dios por su traición. Diciendo estas palabras, lo derribó de un culatazo de su mosquete, de modo que no pudo volver a hablar nunca más. Había 3 más en el grupo y uno de ellos estaba levemente herido. Entonces me aproximé y, cuando vieron el peligro y que era en vano resistirse, suplicaron misericordia. El capitán les dijo que les perdonaría la vida si le aseguraban que se arrepentían de la traición que habían cometido y le juraban lealtad para recuperar el barco y llevarlo a Jamaica, de donde habían zarpado. Le dieron todas las muestras de sinceridad que pudieron y, como él estaba dispuesto a creerles y a perdonarles la vida, no me opuse, pero exigí que permanecieran atados de pies y manos mientras estuviesen en la isla. Mientras tanto, envié a Viernes a la chalupa con el segundo de a bordo y le ordené que la asegurara y trajera los remos y la vela. En eso los otros 3 hombres, que se habían ido en otra dirección, felizmente para ellos, regresaron al escuchar los disparos y, al ver a su capitán, que antes había sido su prisionero, convertido en vencedor, accedieron a ser atados como los demás y, así, nuestra victoria fue total. Solo restaba que el capitán y yo nos contáramos nuestras respectivas circunstancias. A mí me tocó empezar y le conté toda mi historia, que él escuchó con mucha atención e incluso asombro, en especial la forma milagrosa en la que me había conseguido provisiones y municiones. Como toda mi historia es un cúmulo de milagros, quedó profundamente sobrecogido. Pero, cuando se puso a reflexionar sobre sí mismo y consideró que yo había sido salvado en este lugar para salvarle la vida, comenzó a llorar y no pudo seguir hablando. Finalizada esta conversación, le conduje junto con sus 2 hombres a mi habitación, llevándolos por donde yo había salido, es decir, por lo alto de la casa. Allí les brindé todas las provisiones que tenía y les mostré los inventos que había realizado en mi larga estancia en este lugar. Todo lo que les mostraba y les decía los dejaba profundamente admirados, pero, sobre todo, el capitán se quedó muy sorprendido ante mi fortificación y el modo en que había logrado ocultar mi vivienda entre el bosquecillo. Como hacía más de 20 años que lo había plantado y, como allí los árboles crecían mucho más rápidamente que en Inglaterra, se había convertido en un frondoso bosque, imposible de atravesar por ninguna de sus partes, excepto por un costado en el que había un tortuoso pasadizo. Le dije que aquel era mi castillo y mi residencia, pero que además tenía una residencia de descanso en el campo, como la mayoría de los príncipes, donde podía retirarme de vez en cuando. Le dije que se la mostraría cuando tuviera ocasión, pero que, ahora, teníamos que ocuparnos de ver cómo recuperar el barco. Estuvo de acuerdo conmigo, pero me confesó que no tenía idea de cómo hacerlo, pues aún quedaban 26 hombres a bordo, que habían participado en una conspiración maldita, y que, a estas alturas, no estarían dispuestos a renunciar a ella. Seguirían, pues, adelante, sabiendo que, si eran derrotados, serían llevados a la horca tan pronto llegaran a Inglaterra o a cualquiera de sus colonias. Por lo tanto, nosotros, siendo tan pocos, no podíamos atacarlos. Me quedé pensando largamente en lo que me había dicho, y me pareció que sus opiniones eran sensatas. Teníamos que pensar rápidamente en la forma de atacar por sorpresa a la tripulación o de evitar que cayeran sobre nosotros y nos mataran. De pronto se me ocurrió que, en poco tiempo, la tripulación empezaría a preguntarse qué les habría ocurrido a sus compañeros que habían salido en la chalupa, y, sin duda, vendrían a tierra a buscarlos, seguramente armados, y con fuerzas superiores a las nuestras. Al capitán le pareció que esta presunción era razonable. Entonces le dije que lo primero que debíamos hacer era evitar que se llevaran la chalupa, que estaba en la playa, vaciándola para que no pudieran utilizarla. Así, pues, nos dirigimos a la barca y retiramos las armas que aún quedaban a bordo y todo lo que encontramos: una botella de brandy y otra de ron, algunas galletas, un cuerno de pólvora y un gran terrón de azúcar envuelto en un trozo de lienzo. Todo lo recibí con agrado, en especial el brandy y el azúcar, que no había probado durante años. Cuando hubimos llevado todo esto a la costa, ya habíamos cogido los remos, el mástil, la vela y el timón del bote, como he dicho anteriormente, le abrimos un gran agujero en el fondo, de modo que, si venían con fuerzas para derrotarnos, no pudiesen llevársela. La verdad es que no estaba convencido de que pudiésemos recuperar el barco, pero pensaba que, si se iban sin la chalupa, podríamos arreglarla para que pudiera transportarnos hasta las islas de Sotavento y en el camino recogeríamos a nuestros amigos españoles, a quienes recordaba constantemente. Fin del capítulo 17.